Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Mónica Rodríguez, soy licenciada en Humanidades con énfasis en lengua castellana y estudiante de maestría en creación literaria de la Universidad Central. Me pagan créditos, chicos, no mentiras. Y los voy a invitar a mi canal muy amablemente, donde vamos a hablar acerca de lo que es teoría y crítica de la literatura, que tanto se le dificulta a muchos estudiantes universitarios e incluso de colegio, para que puedan entender un poquito más acerca del tema. Y el día de hoy les voy a enseñar un poquito acerca de teoría y crítica de la literatura. Pero básicamente quiero explicar esto para que ustedes aprendan lo que es la lectura inferencial y crítica y la puedan diferenciar con la lectura teórica, que son dos elementos totalmente diferentes. Para ello pues les voy a explicar varios puntos. El primero es teoría y crítica de la literatura. La teoría y la crítica son totalmente diferentes. La teoría hace parte de lo que es la macroestructura de un texto. Espacio, tiempo, personajes, contextos, mientras que la crítica de la literatura es diferente. Hace referencia a todo lo que tiene que ver con el autor y su obra. Por ejemplo, cuando hablamos del autor, no podemos hablar del escritor y tampoco podemos hablar acerca de su narrador. Son elementos totalmente diferentes. Mientras que en lo que es teoría de la literatura, ya tendremos que entrar a mirar todo lo que tiene que ver con el manejo de los personajes, si son redondos, si son planos, si hay personajes primarios, si hay personajes secundarios, cuál es la relación de la trama con el héroe. Es un poco complejo, pero la cuestión es tratar de explicárselos de la manera más sencilla que pueda. Entonces empecemos desde lo que es crítica de la literatura. El escritor es quien tiene todas las ideas acerca de una obra, cómo va a funcionar lo que tiene planeado, qué es lo que quiere llevar, digamos que a la parte del papel en términos vulgares. El autor es todo lo que está relacionado al contexto. Ejemplo, si yo fuera escritora y quisiera hablar acerca de la fantasía literaria, entonces tendría que mezclarme un poco con todo lo que es la mitología de determinado país. Pero eso yo lo haría como escritora, más no como autora, porque como autora ya me incluye a mí el contexto social, el contexto político donde vivo, el contexto cultural también tiene influencia en qué es lo que voy a escribir. Ejemplo, José Asunción Silva, Jorge Luis Borges, todos ellos de una u otra manera tienen influencia por el contexto al que vivieron. Ernesto Sábato, él también puede ser otro gran ejemplo de ese tipo de literatura. ¿Por qué? Porque el contexto político que lo desenvuelve lo lleva a escribir grandes novelas, y entre esas la más reconocida, que es El Túnel. Julio Cortázar también es otro ejemplo, con Rayuela. Dentro de esa literatura podemos encontrar varias personas encargadas de hacer crítica. Entre esos tenemos a Gustavo Gardiazabal, con teoría y crítica de la literatura, o a Jesús Maestro Bueno, que habla acerca de la teoría y crítica de la razón pura literaria. Ellos nos pueden ayudar con todo lo que es el entendimiento de la literatura desde la intertextualidad y la hipertextualidad. Mientras que en el ejercicio como tal de teoría de la literatura, tenemos que mirar inicialmente el tipo de personaje que se quiere plantear. Entonces tenemos el personaje primario, tenemos el personaje secundario, si es redondo, si su personalidad cambia o si se mantiene. Por ejemplo, Megamente, él es un personaje redondo. Y tenemos otros ejemplos que son los personajes planos. Generalmente los personajes planos son héroes. ¿Hay excepciones a la regla? Sí. Cuando leemos las épicas, cuando leemos las epopeyas, cuando leemos leyendas, vamos a encontrar que generalmente el héroe cambia. En la crítica de la literatura, y a lo que voy, para poder diferenciar bien un texto, pues tendríamos que
hablar acerca de algo bien interesante y es la división entre el autor y su obra. Entonces, la lectura inferencial es importante porque nos permite realmente conocer un texto. Entonces, empecemos desde lo que es crítica de la literatura desde el narrador. El narrador tiene su propia ideología, es diferente a el autor. El autor es quien de una u otra manera, influenciado por un contexto, escribe. Vamos a encontrar también el lector. Normalmente la mayoría de personas a quienes aman la literatura, pues se van a centrar en el ejercicio de leer y leen sobre determinados temas. Algunos leen sonetos, algunos leen novelas, algunos leen ciencia ficción, pueden leer lo que quieran, pero vamos a encontrar una línea que es la que tenemos que manejar, que es la línea del ejercicio de ser transductor, no traductor, sino transductor. Transductor es la persona que entiende lo que es el ejercicio de ser escritor, el ejercicio de ser autor, el ejercicio de ser lector y quien interpreta realmente la obra más allá de su contexto político, social o cultural. Va desde la atención puede ser el ritmo, la trama que desarrolla una historia, hasta el simple ejercicio de mirar por qué el autor escribe ciertos términos, utiliza ciertos personajes. Y ahí hacemos dos tipos de lectura. La primera es una lectura conceptual, muy sencilla, que es la lectura que básicamente nos enseñan en el colegio. Y otro tipo de lectura que es la lectura intertextual. Y esta lectura es bastante interesante porque es la que realmente nos sirve para ejercitar el proceso de lectura, sobre todo para quienes quieren estudiar teoría crítica de la literatura, para quienes se están preparando para el ICFES, porque la intertextualidad nos permite realmente hacer un cuadro comparativo entre un personaje y otro personaje, o entre una historia u otra historia. Por ejemplo, vamos a encontrar novelas como Los pecados de Inés de Hinojosa, de Próspero Morales Pradilla, autor colombiano, y vamos a encontrar un personaje muy similar a la Celestina, novela escrita en la Edad Media, bastante interesante, donde literalmente encontramos una Celestina, alguien que alcahuetea una historia amorosa dentro de la historia. Vamos a encontrar, por ejemplo, en las obras de Laura Restrepo, cierta denotación en modelos de escritura muy similares a los de Gabriel García Márquez. Para los teóricos y críticos de la literatura hay algo bien interesante, y es que de una manera u otra el estilo de la narrativa de Laura Restrepo, que si bien es muy individual, porque ella como escritora pues tiene sus propias ideas y sus propias líneas, tiene algo bien interesante, y es que uno cuando lee a Laura Restrepo, de una u otra manera, siente que está leyendo a Gabriel García Márquez, igual que con Isabel Allende en La Casa de los Espíritus. Tú sientes que estás leyendo de una u otra manera a Gabriel García Márquez, pero no quiero que me malentiendan. Ellas tienen su forma de escritura, ellas tienen sus formas de narrativa, ellas tienen sus estilos literarios, pero sí se denota un poco cierto parecido a las formas de escritura que maneja Gabriel García Márquez. ¿Por qué? Por el juego del realismo mágico, por el juego del costumbrismo, por el juego de tratar de mostrar lo que es la literatura y las costumbres de un pueblo. Laura Restrepo, por ejemplo, en A Lupita le gustaba planchar, habla muchísimo de lo que es la literatura mexicana vista desde sus dioses, y cómo los dioses de una u otra manera son personajes relevantes dentro de la historia, son un tipo de narrador testigo de lo que le ocurre a Lupita, y de una u otra manera Gabriel García Márquez hace exactamente lo mismo en Crónica de una muerte anunciada, en El coronel no tiene quien le escriba, en El amor y otros demonios. Creo que en las obras más importantes que él tiene, El amor en los tiempos del cólera, novela maravillosa que habla acerca de un amor bastante sufrido, y la línea que maneja ahí Gabriel García Márquez es una línea similar a la de Milán Kundera, que es el peso del amor que se siente como una enfermedad. Y vamos a mirar otras obras, en este caso estaríamos hablando tal vez de la novela más importante que él tiene, que es 100 años de soledad.
y encontramos cómo ese costumbrismo propio de las zonas caribeñas y especialmente de Colombia toman vida a través de los personajes y de la narrativa de Gabriel García Márquez. Ese es un ejercicio de traductor, el entender que el narrador no tiene nada que ver con el autor también es un ejercicio de traducción. Gabriel García Márquez es un ser amante y respeta bastante a las mujeres, pero si nosotros leemos a su narrador, es un narrador omnisciente en algunos casos, que tiene cierta línea machista propia de la zona caribeña, porque lo que él está rescatando en su obra es precisamente eso, las costumbres propias de una región basada en que el hombre es el que domina, el que manda, y el narrador tiene esa línea. Y si lo vamos a centrar en el amor en los tiempos del cólera, por alguna razón, los personajes femeninos tienden a desaparecer de una manera trágica y dolorosa. Si nos centramos, por ejemplo, en el amor en los tiempos del cólera, la figura femenina es una figura que espera en casa, es una figura que es la clásica imagen de una mujer conservadora, mientras que en ese desasosiego de amor, el hombre es el que vivencia un montón de cosas a nivel sexual e incluso a nivel espiritual. Contrario, por ejemplo, a otro tipo de narradores, si nos vamos a la narrativa de Julio Cortázar, digamos que el personaje femenino siempre es visto de una u otra manera como la magia del amor, pero también la magia del erotismo, diferente también a la manera como puede pensar el autor. Eso sería como el ejemplo a grueso modo que se daría de ese tipo de narrativas. El autor puede ser una persona muy paciente, muy calmada, con un estilo de vida muy hogareño, pero por ejemplo su narrativa puede ser diferente, puede estar sesgada a una tensión frecuencial donde los hechos ocurren supremamente rápido, como la narrativa de Robert Louis Stevenson o de R.L. Stein, que escribe para jóvenes. Y ustedes van a ir a leer La Calle 13 y los cuentos de terror que él maneja, y siempre vamos a ver que la tensión es frecuencial, todo ocurre muy rápido, el ritmo, la trama son bastante rápidas, y de una u otra manera eso sería como lo primero que ustedes tienen que entender. ¿A qué voy? Para poder hacer un ejercicio de traductor, yo tengo que hacer un ejercicio de teoría y crítica de la literatura. Tengo que mirar el espacio, dónde se desarrollan los hechos. Tengo que mirar los diferentes tipos de tiempo. Si hay un tiempo tipo flashback, donde lo que voy a hacer es una mirada hacia el pasado y los hechos ocurren en el pasado y se están narrando en el futuro. Tengo que mirar el tipo de narrador. Si es el clásico narrador omnisciente, como le digo a los niños en la clase, narrador Dios, todo lo ve, todo lo sabe. Si es un narrador cámara que te sigue con el foco de cerca, o un narrador testigo que de una u otra manera sabe lo que ocurre en la historia, pero no se entromete, bueno, se puede entrometer en ella, pero digamos que de una manera secundaria, a un narrador interventor que literalmente interviene en la historia, o el narrador démonos, que es el que se burla de sus personajes principales. Tendríamos que ver el tipo de ambiente que tiene la historia. Por ejemplo, El amor en los tiempos del cólera, basada en una época en que literalmente el cólera era una enfermedad brutal que mataba a todo el mundo. Y si ustedes se dan cuenta, dentro del desarrollo de la historia vamos a encontrar o un profundo verano o algunos intermitentes de invierno. Esto influye la historia notablemente. Tendríamos que mirar el tipo de tensión. No es lo mismo leer una novela de suspenso que necesita una tensión baja para enganchar al lector, que una novela de terror que necesita una tensión frecuencial para generar emociones dentro del lector. Tendríamos que mirar, y valga la redundancia porque estoy repitiendo mucho eso, cómo se desarrolla la historia desde el tiempo, desde el espacio, desde el modelo de escritura y desde el estilo literario de esa narrativa. Esa es la diferencia que hay entre teoría y crítica de la literatura.
Teoría, macroestructura. Ustedes consiguen eso en cualquier libro. Incluso hay canales de YouTube que hablan acerca de lo que es la teoría de la literatura. Y la crítica de la literatura es un ejercicio de hipertextualidad e intertextualidad que es un poquito más exigente, donde obligatoriamente tienes que utilizar elementos de la teoría que vas a llevar a la crítica literaria. Dicho de otra manera, aunque son diferentes, el uno necesita del otro. Entonces yo lo comparo al hombre y la mujer. El uno necesita del otro.